Un cordial saludo, queridos estudiantes. Bienvenidos a este encuentro de la virtualidad y en esta ocasión vamos a analizar las TICs y la educación. En este enfoque, nuestra agenda está centrada en fundamentar algunos conceptos importantes de las TICs y su relación con la educación. Analizaremos un poco las competencias digitales requeridas para los docentes y estudiantes en el siglo XXI y, por supuesto, analizaremos y evaluaremos algunas tecnologías para docentes y estudiantes que se pueden aplicar en nuestra vida universitaria. Desde ese enfoque, nuestro objetivo del curso es valorar el uso de las tecnologías de la información y comunicación como una herramienta importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, algunos conceptos previos que los estaremos analizando con ustedes es entender qué herramientas digitales conozco y uso actualmente, ¿no? Y cuáles son las competencias que deben tener un profesional en plena sociedad del conocimiento y de la información. Bien, empiezo primero estableciendo las competencias del siglo XXI, ¿no? Hoy es muy importante entender ese conjunto de habilidades, destrezas y conocimientos que debemos tener las personas para desarrollar nuestra profesión. En esa línea se plantean algunas competencias claves muy importantes, ¿no? El primer grupo hablamos de las maneras de pensar, en donde tenemos que desarrollar la creatividad e innovación, tenemos que fortalecer el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones, ¿no? También tenemos que aprender a aprender. Ese es un compromiso muy importante en donde desarrollamos procesos cognitivos y metacognitivos propios desde nuestra autoeducación. Otra competencia clave importante son las herramientas para trabajar. Es muy importante que hoy entendamos que todos los maestros, docentes y estudiantes debemos desarrollar un conjunto de competencias digitales y están centradas precisamente en la apropiación de la tecnología, ¿no es cierto? Es necesario tener esa capacidad para explorar, para crear, ¿no es cierto?, para comunicarnos y producir y utilizar la tecnología como una herramienta educativa. Y la otra competencia clave es el manejo de la información científica, ¿no? Esa capacidad para acceder a información científica, a diferentes fuentes de información y sobre todo evaluar esa información y utilizarla de manera crítica y sobre todo responsable. El otro bloque de competencia estamos hablando en las formas, en las maneras de trabajar, ¿no es cierto? Y uno de los aspectos claves es la comunicación, una comunicación bidireccional que nos permita ser eficientes en ese envío y recepción de información. Y el otro tema fundamental está aprender a trabajar en equipo, ¿no? O el groupware es un conjunto de metodologías que nos debe permitir trabajar colaborativamente desde cualquier país o desde cualquier parte del mundo entero. Y por supuesto, también estamos viviendo un mundo complejo, sobre todo en nuestro medio ambiente. Por eso es muy importante desarrollar algunas maneras de vivir en un mundo, ¿no? Y el tema está aprender a vivir en ciudadanía local y global, ¿no es cierto? Aprender a hacer vida y carrera ya utilizando las tecnologías, ¿no? Y por supuesto, la responsabilidad personal y social que tenemos nosotros como seres humanos con nuestro medio ambiente, con nuestro entorno y con nuestra comunidad. Son aspectos importantes que tenemos que irlo trabajando desde esos enfoques. También el Marco Común Europeo también desarrolló un conjunto de competencias digitales que debemos trabajarlas. Por un lado está, primero, las competencias profesionales, ¿no es cierto? Yo diría dominar con profundidad el área del conocimiento el cual nosotros nos hemos especializado, ¿no? Y para eso tenemos que desarrollar y asociar esas competencias digitales con nuestras competencias académicas, ¿no? Por otro lado están las competencias pedagógicas también. Un maestro y un educador debe tener unas competencias fuertes pedagógicas. Eso significa definir estrategias de enseñanza-aprendizaje. Está específicamente utilizar recursos digitales, está centrado también nosotros en la evaluación y la retroalimentación y sobre todo también empoderar a los estudiantes a generar su propio y a construir su propio conocimiento, ¿no? Por otro lado también está las competencias transversales y también asociadas básicamente a esas competencias que deben tener los estudiantes. Hoy hablamos de las competencias blandas, sobre todo, que son temas fundamentales que tenemos que irlo desarrollando con nuestros estudiantes para aprender a desarrollar esa sensibilidad y esa empatía y sobre todo para ser hombres de bien. Entonces, en esa línea tenemos que ir nosotros fortaleciendo ese tipo de competencias. En definitiva, las tecnologías de la información y comunicación básicamente nos invitan, ¿no es cierto?, a crear información, a crear datos y sobre todo a crear contenido digital en la red, a interactuar, ¿no es cierto?, con distintos dispositivos y aplicaciones digitales. Necesitamos también diseñar contenido educativo desde esa gran cantidad de recursos que tenemos nosotros, ¿no? Y también una obligación nuestra es
también proteger los dispositivos y los contenidos digitales propios contra esas riesgas y amenazas que se presentan y sobre todo también proteger nuestra identidad digital que puede ser suplantada por distintas personas no deseadas en la red. Desde ese enfoque entendamos que las tecnologías de la información y comunicación, ¿cierto? Son un conjunto de herramientas que facilitan los procesos de la información y la comunicación gracias al avance y al desarrollo de la tecnología. Y en esta línea, este concepto hay que diferenciar dos claros. Por un lado, las tecnologías de la información y la comunicación, que básicamente están asociadas al uso de las tecnologías y el ámbito visual. Y por el otro lado, hablamos de las tecnologías de la información en el ámbito digital. Estos dos conceptos de tecnologías de información y tecnologías de comunicación, cada una de ellas están reguladas por distintas normas y leyes que precisamente buscan generar una convivencia armónica y el uso adecuado de estas tecnologías en los distintos contextos que podamos darles uso, ¿no? Queremos un poco también centrar la definición, una definición mucho más integral que nos plantea González, ¿no? Que las TICs básicamente son un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información que generan nuevos modelos de expresión, nuevas formas de acceso y nuevos modelos de participación y recreación cultural. Este concepto es un concepto mucho más abarcador que precisamente lo que busca es que entenderle a esas tecnologías como un sistema integral que permite precisamente aprender a comunicarnos de manera mucho más eficiente en los diferentes contextos socioculturales y educativos. ¿Cuáles son los aportes que brindan las tecnologías de la información y comunicación? Pues miremos una gran cantidad de posibilidades, ¿no? Cómo acceder a una inmensa fuente de información, ¿no es cierto? El Internet se constituye básicamente una superautopista de información, ¿no es cierto? Procesos rápidos y flexibles para todos tipos de datos. Hoy podemos transmitir datos, videos, voz, imágenes en tiempo real. Canales de comunicación inmediata que hoy tenemos para comunicarnos, la capacidad de almacenamiento en nube hoy se ha visto fortalecida sobre todo por la capacidad que podemos almacenar en la nube grandes cantidades de datos y utilizarlas desde cualquier parte del mundo, ¿no? El otro, automatizar las tareas y trabajos, la interactividad que también nos permiten estas tecnologías y, pues, por supuesto, tener toda la información digitalizada con una gran base de datos científica para el acceso de los usuarios y de la comunidad académica, ¿no? En función de las tecnologías de la comunicación también emergen nuevas generaciones, ¿no? Nuevas generaciones de jóvenes que están catalogados como inmigrantes digitales y nativos digitales. Obviamente los inmigrantes digitales son aquellos que nacieron con la tecnología, pero en su momento ellos nacieron con esa tecnología analógica y tuvieron que vivir el desarrollo y auge del Internet y de las redes y de las telecomunicaciones, ¿no? Y en esa línea vamos a tener básicamente en esta categoría de los inmigrantes digitales, vamos a tener a los baby boomers, ¿no es cierto? Aquellas personas que están entre los 53 y 72 años y básicamente les ha tocado adaptarse a todo ese tipo de tecnología que estamos viviendo. Por otro lado está la generación X, ¿no es cierto? Aquella generación, ¿no es cierto?, que está comprendida entre los 27 y los 52 años, ¿no es cierto? Su infancia fue analógica y su madurez digital y tuvieron que vivir básicamente la llegada del Internet y adecuarse a todas esas tecnologías. Por otro lado está el otro bloque de los nativos digitales, ¿no es cierto? Aquellos que nacieron con la tecnología y están viviendo el auge y desarrollo de la tecnología, ¿no? Y hablamos de la generación millennial, básicamente que están entre los 17 y 26 años, ¿no es cierto? Es decir, jóvenes que nacieron rodeados por la tecnología digital y del Internet y básicamente ellos no imaginan una tecnología o la vida sin una tecnología, ¿no? Y hoy son multitareas que les permiten al mismo tiempo hacer muchas actividades, ¿no? Y por otro lado también está la generación Z, ¿no es cierto? Los niños de 0 a 16 años desde su niñez y están viviendo con la tecnología, ¿no? Y el uso de dispositivos móviles, ¿no? Su principal medio de comunicación son obviamente las redes sociales. Entonces, estas son las nuevas categorías de tecnologías de nuevas generaciones que los que estamos viviendo y es importante que usted se identifique en qué categoría de generación digital usted está viviendo en esta época del siglo XXI. Pues revisemos brevemente una mirada a las tecnologías para docentes y estudiantes que nos brinda las facilidades para nuestro contexto universitario, ¿no? Mire, aplicaciones para comunicación sincrónica, ¿no es cierto? Es aquellas herramientas propias para nuestra docencia, ¿no? Plataformas como Zoom, como Jitsi, que es una plataforma me parece muy interactiva y de manera gratuita, ¿no? Tenemos Google Meets, tenemos Skype, Webex, que son aplicaciones de pago y algunas libres, ¿no? En otro contexto, para también generar la docencia, los docentes y estudiantes tenemos estas herramientas muy buenas como Moodle, que son plataformas para crear cursos en línea
¿no es cierto? Tenemos también Google Classroom, tenemos el Modo, tenemos Canvas, tenemos Blackboard, entre herramientas de libre y de pago, ¿no? Herramientas para interacción en el aula, ¿no es cierto? Vamos a tener una gran cantidad de herramientas, pero destaco algunas importantes que lo estamos mirando, ¿no? El Mentimeter, un Miro o Padlet, ¿no es cierto? Tenemos un Doodle, tenemos un Mints para mapas, Classroom, un Clean para crear pequeños videos en línea, ¿no es cierto? Para almacenamiento de información tenemos como Google Drive, ¿no? Para hacer investigación, ¿no es cierto? Tenemos algunas plataformas para hacer investigación los docentes y los estudiantes, ¿no? Y allí vamos a centrarnos básicamente en Zotero, que es un sistema de citas, y así como Mendeley. Tenemos bases de datos para buscar información de acceso abierto, como la referencia. Tenemos aplicaciones también para manejarlas y procesar datos estadísticos, ¿no? Como PSP, ¿no es cierto? Como RStudio y sobre todo también para poder nosotros controlar el tema del plagio, como tenemos el Turnitin, ¿no? Y otras aplicaciones, ¿no? Ya en el ámbito mucho más específicos, plataformas para la investigación científica, vamos a encontrar bases de datos como Scopus, como la Web of Science, como Cielo, ¿no es cierto? Como Redalix, como la propia referencia, como Open Access, ¿no es cierto? Como DOA, como Google Scholar, Core también, que son bases de datos científicas que nos permiten acceder a libros, a investigaciones, a informes de investigaciones, a literatura gris, que nosotros le llamamos, y también nos permite obtener libros en distintos contextos y escenarios, ¿no? Por otro lado, para trabajar en equipo en la propia investigación, podemos utilizar Kanbanize, Trello o Stoneboard o Asana también, que es una aplicación muy buena para aprender a trabajar en equipo, ¿no? Para el desarrollo de profesional y nuestra autoeducación que habíamos comentado, una competencia, tenemos ahora plataformas de cursos masivos abiertos en línea como Miriada, como edX, como Coursera, como Penser propiamente para maestros, que está sentando una gran cantidad de cursos muy importantes acorde al avance de la ciencia y la tecnología. Para generar sistemas de autoevaluación, tenemos una gran cantidad de herramientas, ¿no? Aquí me quedo, por ejemplo, con UTisme, ProProfs, por ejemplo, TestNBite, Classmaker, por ejemplo, TestGorilla, ¿no es cierto? Y Gongcore también, que es otra herramienta muy importante que nos va a permitir precisamente utilizarlas en nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Bien, hasta aquí hemos dado una primera mirada. Espero que ustedes hagan una breve reflexión, qué es lo que hemos aprendido hasta este momento y cómo puede nosotros aportarnos en nuestra vida universitaria. Nos encontramos en el siguiente encuentro. Muchas gracias. No olviden revisar los videos, no olviden en revisar las lecturas y realizar las actividades planteadas en el aula virtual. Buenos días.